Recording in progress. Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profesora, buenos días. Buenos días. Profesora, buenos días. Ya les está al costado, ¿cómo están? Les voy a mostrar sus notas rápidamente, ¿ya? O sea, de los, habían 15 que habían completado toda la función de ¿cómo se llama? Pues decía, de verificación, ¿no? Y había 9 que me mandaron por correo, pero que aparecían como borrador. O sea, eso que les aparecía a ustedes como borrador, o sea, a mí yo lo puedo ver, ya lo he podido ver, y entonces, pero para la próxima vez tienen que activar, o sea, terminar todo el proceso, ya para evitarme el hecho de estar buscando ahí los borradores, ¿ya? Y era justamente coincidían con los 9 que me habían enviado el correo, eran 15 activos y 9 borradores, ¿ya? Estas son sus notas, ¿ya? Estas son sus notas. ¿Pueden ver? Realmente ustedes hacen un buen equipo de trabajo, porque alguien han copiado y han copiado mal, porque hay varios temas muy iguales, muy similares. Y bueno, pues hay algunos que se han enviado algún comentario respecto a lo que he observado, ¿no? Esas son las notas. ¿De acuerdo? Casi ninguno ha hecho el problema 1 ni el problema 3, que era un problema analítico. El problema 3 lo hice prácticamente en clase, solamente le di otra forma de gráfica, otro contenido, y eso lo hice, creo que era el problema, no me acuerdo, era uno de los problemas que inclusive se los envié como parte de la práctica, o sea, del seminario, ¿no? Y ese era el problema 3, pero no lo han hecho, nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces significa que no han revisado tampoco los problemas del seminario que les envié, ¿no? Porque ese es una fija definitivamente, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? El problema 2, más o menos, he calificado básicamente algún procedimiento, ¿no? O sea, qué es lo que realmente interesa, ¿no? Y bueno, por eso es que tienen esas notas, ¿no? Realmente prácticamente la mayoría ha hecho el problema 2, la parte 1, pero en el segundo también han habido errores, pero han tenido un enfoque de cómo más o menos resolver para hallar la reactancia capacitiva, y bueno, por eso es que son esos valores, ¿no? Considerando de que cada pregunta valía 5 puntos. ¿Está bien? Profesora, Sí. profesora, buenos días. Soy el alumno Cotrina. No yo le llegué a mandar mi examen por el correo. No sé si o eso ya no vale. No, yo lo que vale, digamos, es lo que aparece en el ¿cómo se llama? Yo he vaciado los del correo, y eran los 9 que estaban en borrador. Entonces, o sea, ¿cómo se llama? Yo ya no tengo tampoco esos correos, ¿no? O sea, como verifiqué, ¿no? Y fue 24 notas, ¿no? Entonces, ya no,
no aparece ya el borrador del correo, ya no me aparece, ¿no? Ya, profesora, gracias. Ya, sí, o sea, eran 9 que yo lo tenía, a ver, vamos a ver, ya no están en el borrador, pues, ya no están en el borrador tampoco. En todo caso, a ver, voy a verificarlo, pero no, para mí coinciden los correos, que eran 9, y coinciden con los 9 borradores. O sea, tú has enviado por el aula, ¿no es cierto? Pero te ha aparecido borrador, ¿no? No, Te profesora, parecía borrador, ¿no es cierto? lo que pasa es que yo no pude ya, o sea, al darle enviar ya me salía error, porque creo que la había Claro, por mandado eso es que, con un pero retraso. seguro que en algún momento sí aparecía como un retraso, pues, o sea, pero como borrador. En algún momento has intentado, has hecho un clic de alguna manera, pero el Moodle lo ha registrado y lo ha tomado como, digamos, o sea, bueno, de todos los ha tomado como borrador, y por eso es que he verificado. Tengo ahí la, la relación, déjame ver un ratito. No sé si lo tengo. Un ratito, ¿ya? El Cotrina no aparece. Aparecen acá. Aparecen 15 enviados y 9 borradores, que son 24. En total son 24. Entonces, tú has enviado o sea, no has enviado por el Moodle, has enviado aparte. Como le digo, No has intentado enviarlo por el Moodle. no, sí lo envié, pero ya salió error, o sea, creo que también fue por responsabilidad mía, no enviarlo, creo, a un tiempo, o sea, yo le envié casi ya faltando segundos y ya había pasado la hora y salió error. Y pensé que se iba a guardar de todas formas, pero parece que como usted está informando ahorita, creo No que se ha guardado, ya no se ha y no se ha guardado. guardado porque yo lo tengo acá justo, por eso yo les dije en ese momento, voy a ver si es que realmente hay borradores. A veces tú no terminas el proceso, pero el sistema lo determina, ¿no? Entonces eso yo lo puedo ver, pero ustedes no. Entonces justamente lo he visto y ahí aparece exactamente como me muestra en el Moodle, ¿no? O sea, de un total de 30, ahí están todos los que faltan, ¿no? Han faltado varios. Entonces, 15 completamente Sí, terminado todo el proceso, y 9, digamos, como borrador, ¿no? Pero el tuyo no aparece, o sea, tú o sea, lo has enviado fuera de tiempo, ¿no? sí, pero inmediatamente le mandé al correo, pero ya pues no sé si lo podría revisar nuevamente, bueno, ya no creo, pero está en su No correo. lo sé, por si acaso reenvíalo, pero porque ya el correo ya como se me ha llenado la bandeja, ya prácticamente ya no o sea, por si acaso envíamelo, pero no te garantizo nada. Yo voy a Ya, ver, profesor, o sea, yo lo voy a ver si está en mi borrador, algo así por el estilo, ¿no? ya, En la papelera, pero no te garantizo nada, ¿correcto? ya, ya, profesora, gracias, voy a reenviarlo Ya, en este ¿listo? momento. Ya, ¿Ya está? Bien. Entonces, todos estamos de acuerdo, hoy con esto estaríamos enviando la nota a ORS, ¿sí? Profesora, ¿Sí? creo que dijo que va a enviar de frente esa nota a Orce. ORS, sí. No le iba a agregar o sea, los puntos de participación, creo. No, pero la participación ha sido muy fácil, no lo hemos, No, es que usted mencionó en no lo clase, hemos, creo que una vez que sí, pero no han si respondía participado, uno, le iba muy a dar poco han 2 puntos en la participado. primera práctica. Había uno creo, ¿quién Claro, era? yo soy Rivera Moscoso Diego. Espérate, déjame apuntar, déjame ver.
Sí, sí, déjame ver un ratito, ¿ya? Un ratito, un ratito. Solamente una participación ha habido. Déjame ver, ¿ya? Déjame ver. Por ahí lo está viendo. ¿Cómo te apellidas? Rivera Moscoso Diego. Un ratito, yo lo tengo apuntado. A ver, déjame ver, por favor. Diego Rivera. Sí, sí, profesora. Sí, Diego Rivera, sí, ya te vi, aquí, Diego Rivera. ¿Tu apellido es Rivera? Rivera Moscoso, Moscoso. Rivera Moscoso Diego. Sí, aquí lo tenía apuntado. Listo. Fue el único que tuvo una participación importante y que le dije que si es que realmente me contestaba, ¿no es cierto? Yo le iba a montar ese puntaje y bueno, sí lo tengo apuntado acá. Está para más 2 puntos para la primera práctica. Ya, correcto. ¿Ya? Listo. Entonces todos estamos de acuerdo. Disculpe, profesora. Sí, No sé sí. si podría dejar un trabajo para subir la nota de la primera PC. Mira, recuerda, o sea, lo que yo les pediría es de que, o sea, yo les he puesto a algunos, si es que han leído en el Moodle, por ejemplo, por eso le digo, ¿no? Han hecho un buen trabajo en equipo, porque han copiado bien, pero alguien hizo el problema y lo hizo mal, y todos han copiado mal. El primer circuito era un circuito muy simple, solamente tenía digamos, una fuente, una línea y una carga. Y de pronto por allí aparece alguien que se habrá confundido, que habrá hecho, me pone otra carga. O sea, aparecen ahí dos cargas en paralelo y una fuente en serie, cuando realmente el problema no era eso. Y por eso es que digo que han copiado pues, varios, igualito, y ni siquiera se han dado cuenta de que han copiado, y ni siquiera, digamos, el circuito corresponde al problema que yo les estoy planteando. Entonces, pues eso me da la certeza de que realmente han copiado, y son varios. Ahí ustedes pueden leer en el Moodle, yo les he indicado, mira, el circuito 1 no corresponde a lo que está en la práctica calificada, lo que está propuesto, ¿no? Entonces, igualito a varios les he puesto eso, a otros no, bueno, porque era redundante, a algunos les he puesto bueno, casi el 90% le he puesto cierto, digamos, o sea, ¿cómo se llama? O sea, la falla, y además que les había indicado de que todo tenían que hacerlo haciendo uso del diagrama fasorial, y eso quedó claro desde el comienzo, que la práctica 1 es full diagrama fasorial, entonces se hacen el diagrama fasorial, ya lo demás son cuestiones operativas de carácter, digamos, geométrico, ¿no? Que ya se pueden resolver, se pueden plantear algunos considerandos en el problema, etcétera, ¿no? Pero lo más resaltante ha sido eso de que el problema 1 lo ha hecho mal. El problema 3 también igualito, lo han copiado, ¿no? Pero lo más, como digo, lo que evidencia es de que ese trabajo de grupo, pues es el problema 1, ¿no? Porque varios lo han copiado y mal copiado, ¿no? Porque no representa el circuito que yo les he dado, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien estaba hablando? Sí, profesora, yo le hablaba. Buenos días. ¿Quién es? Borja. ¿Cómo se llama? Diego Borja. Borja. Bueno, Borja tiene la nota más alta, y bueno, más o menos ha tenido más criterio, creo que el problema 2 Profesora, ha hecho bien. quería comentarle que usted me colocó en el Moodle que no había hecho el diagrama fasorial en el problema 2, en la A y B, pero ahí está mi solución. Lo hice, solamente que está pequeño, o sea, no está muy grande, pero No, sí, claro, está claro, el problema 2 sí, en el estudio anda
más o menos bien, pero los demás no has concluido, por eso es que tienes la nota más alta, ¿no? Ah, no, claro, sino que como usted me colocaba sí, que en el problema 2 no hice que todos tenían que tener diagrama fasorial. No hiciste la segunda parte, no llegaste a concluirlo. Hice el problema 2 hice todo, otro profesora. Completito lo hice. El 3 sí me dijo que estaba en función solamente a Z, que era la impedancia, y al ángulo phi. Solamente que yo a Z, como había considerado el 2 es el del motor, ¿ah? El 2 es el del motor. El 2 Claro, es el del claro, motor, lo hice completo. El 3 es el 3 es el Z, por eso pues tienes ahí un 10 y por ahí de pronto por ahí claro, como le digo, en el 3 de por haber repente, uno. en el 3 solo me va a haber Está considerado mal, un punto porque como yo consideré Z, como decía, factor de potencia 0.8, entonces lo consideré como ángulo de 37, el phi. Entonces ahí te cambié todo. Pues. No, pues o sea, el problema 3 está mal el diagrama fasorial porque te hablaba para una condición mínima, y se supone de que conforme la condición mínima era pues cuando la tensión y la corriente del generador están en fase, ¿no? Pues no hay otra alternativa. Y ese problema yo se los he resuelto, se los he hecho en el seminario, creo que, no sé si en el seminario, pero se los envié como problemas de seminario, pues, ¿no? Ahí les envié como Claro, o sea, problemas, yo lo hice problemas, creo, así, y allí sino que, estaba. disculpe que la interrumpa, yo lo hice así, sino que en el problema también decía para condiciones Pero es que para tu condiciones problema no ideales, responde, porque y tu yo problema no pensé que era responde a así, y ahí me eso. equivoqué, yo Claro, pensé que era en condiciones ideales con un ángulo de 0, o sea, y ahí le cambié todo. no, pero eso no era el caso, ¿no? Porque era solamente un generador, un elemento N, X extraño, y venía una impedancia Z ángulo de phi, ¿no es cierto? Y entonces tenías que hacer el diagrama así, en base a esas consideraciones, ¿no es cierto? Y te planteaba para las condiciones mínimas, ¿no? O sea, para que se cumplan las condiciones mínimas. Las condiciones mínimas significaba de que, o sea, la corriente del condensador tenía, pues, o sea, que llegar hasta estar, digamos, y hasta que la corriente total, o sea, la corriente del generador, esté en fase con la tensión del generador. Esa era la mínima condición, ¿no? Y ahí se construía un triángulo rectángulo, nada más, ¿no? Y hacías tus dos circunferencias, una de radio 0,8, la otra de radio 1, y listo, ¿no? Y ahí se graficaba y salía el diagrama, ¿no? Entonces era con llama, tenía que cumplirse que la tensión en el generador era igual a la tensión en la carga, que era Z ángulo de phi, a la tensión en el elemento desconocido, y esto debería de ser 0,8B, porque la tensión del generador, y para la condición mínima 0,8B del generador está en fase con la corriente, porque es un circuito serie, ¿no? Entonces es la condición mínima, no hay otra alternativa, y en tu gráfico no hay esa consideración, ¿no? Has hecho otros gráficos diferentes donde no se evidencia ese tema y donde no se identifica inclusive dónde está la corriente ni nada de eso, ¿no? Bien, ¿alguien más? Profesora, Sí. Torres Ayala, yo también tengo una participación, no sé si va a apuntar usted eso también. Torres Ayala. Sí, Sí, dime. yo también tengo una participación casi en los primeros días de clase, la semana 1, semana 2 me parece. Ahorita estoy revisando acá mis notas y me parece que yo también tengo una participación en clase. ¿En qué semana? Me parece que ha sido en la semana 2. A ver, déjame ver, porque yo lo tengo acá separado, pero clase de niños, colección, déjame ver el ratito. ¿Cómo eres? Ronald. Torres Ayala. Yo lo tengo todo apuntado, o sea, no es que me ponen ahí.
Espérate, ratito, segunda, primera, segunda, tercera. Tercera ha sido. Tercera ha sido. Ah, ya. Que es uno Sí, nada más, porque no era una pregunta importante como la otra que para mí era definitiva, ¿no? Eso era, pues, o sea, como se dice, medular, ¿no? Lo que me contestó su compañero Diego Rivera, ¿no? ya está bien. Bien, terminamos allí. Entonces, esta sería la nota de la primera práctica. ¿Alguien tiene que hacer algún comentario? Jóvenes. Si se dan cuenta, ha sido bastante sencillo, ¿no? El problema 1 y el problema 3 han sido solamente diagramas, dibujar las circunferencias con sus módulos, ¿no? Y allí hacer el diagrama y plantear algunos considerandos, porque cálculos definitivamente no habían, pues, ¿no? Cálculos no habían solamente criterios y había, digamos, que bosquejar alguna conclusión respecto a la gráfica que se había hecho, ¿no? Entonces, ¿todos estamos de acuerdo? Profesora, ¿hay alguna manera de poder, digamos, levantar la nota de esta primera práctica o ya estas son las notas definitivas? Ya a estas alturas creo que van a poder levantar la nota. O sea, esta sería la nota. En todo caso, o sea, ustedes mismos saben en el fondo de que realmente no están bien, pues, ¿no? No creo que sea una sorpresa, ¿no? Y que lo han hecho mal, ¿no? Entonces, de pronto hay 2 11, creo, y bueno, Roberto Rodríguez y Borja, ¿no? Que son los que tienen la nota más alta y bueno, sí, han trabajado, se presentan ahí ciertos criterios, pues no, en muchos casos no han concluido, no han llegado, pero los criterios están allí y eso es importante, ¿no? Entonces, vamos a ver mejor, o sea, para la segunda práctica, pues sería mejor, porque ahorita ya creo que o en todo caso, ese mismo día, después de la práctica, les hubiera pedido un solucionario o algo así, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Yo le voy a enviar un bosquejo, no sé si a mano alzada, sin muchos cálculos, muchas cosas del solucionario, que lo estoy haciendo a mano alzada, lo he hecho, pero bueno, voy a tratar de mejorarlo, entonces para que tengan una idea de cómo era más o menos la solución, ¿no? Entonces, y bueno, yo voy a tratar de mandar un bosquejo del solucionario, pero así, digamos, literal, ¿ya? O sea, como le digo, las operaciones
O sea, si el problema vale 5 puntos, ustedes me planteaban algunas ecuaciones, me planteaban el diagrama fasorial y ya les ponía 4 puntos, ¿no? Porque supone que la operación ya era, que le digo, eran 5, pues, ¿no? 5 por cada pregunta, valía 5, ¿no? Voy a tratar de enviarles, porque yo lo he hecho aquí a mano alzada, pero para la segunda práctica, pues, o sea, mejoraríamos un poco de repente, ¿no? Y si se da la posibilidad de que ya envíen el solucionario, ya ese mismo día tendríamos que decirlo, porque yo les dije, ¿qué tal han salido? Sí, bien, me dijeron, pero bien copiado, pues habían hecho, ¿no? Entonces se va a ver la forma también de cómo resolver este tema, ¿no? Porque lamentablemente, por más que están ustedes ahí, que yo los estoy mirando, pero se las ingenian, pues, para poder copiar, ¿no? Y entonces eso es la muestra de que realmente el problema uno me ha evidenciado, que realmente han copiado, ¿no? Han copiado varios, no he sacado el nombre ya mucho tiempo, no tenía. Y bueno, pues ustedes saben bien de que lo han hecho mal, ¿no? Entonces, para la segunda práctica veríamos mejor eso, ¿no? O sea, ver cómo resolvemos, ¿no? De repente, como digo, inmediatamente ya les digo, envíen el solucionario inmediatamente, entonces ya yo corrijo y con el solucionario puede ver un adicional hasta 2 puntos, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero tiene que ser, pues, si es un solucionario, tiene que ser, los problemas tienen que estar bien resueltos, porque si me van a enviar, bueno, antes también cuando era en modo presencial, pedí un solucionario y me enviaron igualito que en la práctica. Si en la práctica está mal, el solucionario está mal, entonces no tiene ningún sentido, porque si es un solucionario, se supone que tiene que ser correcto, ¿no? O sea, lo podrían trabajar hasta en grupos de 2, ¿no? O de 3, es decir, pues como son 3 problemas, ¿no? Entonces grabar el grupo de 3, cada uno, pero bien resueltos, entonces ya cada uno pone ahí su nombre, entonces ya yo lo verifico, pues, ¿no? Entonces ahí sí ya les pongo el adicional máximo, sería pues hasta 2 puntos, ¿no? Pero abajo de condición de que esté bien resuelto. ¿Está bien? Eso sería para la segunda. Esta creo que ya hay que entregar también la nota. Lo que pasa es que como le tomamos las pruebas son los lunes, entonces el viernes de laboratorio y para el martes no lo puedo corregir, pues no es demasiado pronto, no es posible. Vamos a ver cómo corregimos las cosas y esto, bueno, que sea una primera experiencia y vamos a ir viendo cómo en la segunda práctica mejoramos, por eso que en la tercera, ya el día de ayer le he enviado, o sea, la tercera les estoy dando la ayuda de que ustedes puedan exponer, de que ustedes resuelvan. Hay un trabajo que les he enviado de 12 problemas que está relacionado con acoplados, es grupal, ¿no? Entonces, cada grupo es de 4, o sea, cada uno les corresponderá resolver 3 problemas, y de repente de por ahí, ya, eso sería ya la tercera práctica calificada, y se supone que allí deberían de sacar, pues, claro, no va a ser sobre 20, ¿no? Porque podrían sacar un 14, o sea, la sustentación, ya les voy a explicar después, ¿no? En qué consistiría, pero eso sería después del parcial sería, o sea, la 9ª semana todavía, o sea, el trabajo ya los he enviado con mucha anticipación. Uy, un ratito, jóvenes. La batería. Ya está. Ya. Entonces, ya como digo, el trabajo, el trabajo ya de los del PPT se los envié hace tiempo. Ayer le he enviado al delegado los problemas, entonces ya supongo que se los ha dado a ustedes, que tienen esos hasta la 9ª semana, o sea, tienen bastante tiempo para trabajar, porque el PPT ya han tenido más de 3 semanas para trabajar, entonces, y ahí sí, pues sería una nota dependiendo de cómo
su sustentación, cómo es la presentación de su PowerPoint, cómo responde las preguntas, tanto del profesor, tanto de los alumnos, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos pues ahí hasta un máximo de, digamos, o sea, cada alumno va a hacer tres problemas, ¿no? Porque son 12 y el grupo son de 4. Mantienen el grupo mismo del laboratorio, ¿no? Lo hacen aquí en grupal, ¿ya? Entonces mantienen el del laboratorio. Si son 4, son 3 problemas, entonces no es mucho, pues, ¿no? Y yo sobre eso también les puedo preguntar, de repente ustedes quieren presentar allí algún problema resuelto, entonces todas esas cosas se van evaluando, ¿no? Entonces ahí podrían tener pues hasta un 14, algo así por el estilo, ¿no? Entonces la tercera práctica es prácticamente ya depende solamente de ustedes, ¿no? Ya no depende de mí, ¿no? A la segunda vamos a ver cómo también hacemos, cómo los ayudamos, ¿ya? Entonces, ya la tendría que pasar a Orso, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Profesora, ¿Sí? Sí. los problemas, como son, o sea, 3 problemas por alumno, ¿lo vamos a enviar todo en grupo o cada uno en su PPD? No, por grupo, todo ya dicho así, me envían por grupo. Entonces, ya se mantienen el grupo de laboratorio. El grupo 1 ya sabe quiénes son, ¿no es cierto? El grupo 2, el grupo 3. Inclusive, digamos, la exposición, el PPT, es grupal, solo que ustedes se dividen, como les he dicho, ¿no? Cada uno quién hace, ¿no? Por ejemplo, definición de un transformador, ya de repente ya le toca, o sea, parámetros importantes de un transformador, ya le toca ver, o sea, digamos, tipos de transformadores, le toca hacer, tiene que poner su nombre, ¿no? Pues digamos una aplicación de un problema de transformador que al que toca al grupo, al D. Entonces, cada uno tiene su propia parte dentro del tema, dentro del contexto, ¿no? Dentro del contexto. Igualmente, cada uno decía, por ejemplo, el grupo, el A ha hecho el problema 1, 2 y 3, el B ha hecho 3, 4, 5. Entonces ya, en el momento que yo los evalúo, ya por ejemplo cuando está va a exponer A, entonces le pregunto todo relacionado con A. Él es el responsable de sustentación. Él es el responsable, por ejemplo, del problema 1 o del problema 2 que le estoy dejando. Entonces, ¿no? Y así sería para poder individualizar un poco la calificación y no sea pues homogénea. Entonces, pero sí me entregan un solo archivo, o sea, como hay 8 grupos, yo debería de recibir solamente 8 archivos. En medio del archivo, bueno, el PPT lo voy a poner aparte, ¿ya? El PPT lo voy a poner aparte, ¿ya? Y los problemas lo voy a poner como tarea, también, digamos, o sea, aparte, pero en la misma semana, obviamente, ¿no? Entonces, el PPT lo suben al ¿cómo se llama? Se puede también subir ¿cómo se llama? Al drive que estamos compartiendo, pero obligadamente tienen que subirlo al Moodle, ya, obligadamente. Por eso yo ahí voy a crear una tarea que diga, digamos, exposiciones, y ahí a las exposiciones lo suben el formato en PPT, ¿no? En PPT lo suben, ¿ya? En PPT, no en PDF, sino lo suben en PPT, ¿ya? Y los problemas los suben, pues lo pueden subir, y ya saben, ahorita también hay varios he recibido en Word. Ya saben ustedes además, ¿no? Que los pares se envían en Word y los pares en PDF, algo así por el estilo. Eso ya lo saben, ya yo no recuerdo, el delegado ya se los ha hecho llegar, ¿no? Entonces, quedaríamos así, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Disculpe, profesora, usted ha enviado 4 problemas, ¿no es cierto? Y como son 4 integrantes por grupo, Son 12 problemas, son 12 claro. problemas. ¿Y los grupos que son 5? Claro, son 4, 12 son. ¿Cuántos grupos son? Hay 2 grupos que son de 5. ¿Cómo haríamos para dividir? ¿O normal, podemos dividir a nuestro criterio? Ya pasaron los 4, pero se supone que de repente se dividen, uno hace una parte y el otro lo continúa. Claro, ¿no? O sea, se le piden, por ejemplo, la atención, la corriente o la atención de determinado lado, entonces uno hace una parte, entonces dice no, entonces como dice no, o sea, plantea las ecuaciones de la primera parte, luego dice no, o sea, continuando para resolverse, pues, se deben plantear lo siguiente, entonces lo hace el otro, y entonces ya para no
para no desordenarnos, pues ya se quedan con los 4 y ustedes vean cuál es el problema más, un poquito más laborioso de repente, y ese problema luego lo dividen en 2, ¿no? Y cada uno hace lo suyo, ¿sí? Bien, entonces quedamos en eso, ¿sí? Bueno, la vez pasada habíamos estado viendo sobre métodos de solución, ¿no es cierto? Habíamos planteado aquí las ecuaciones. Esos son temas que ya ustedes lo han visto, lo conocen, lo saben, solamente que tienen que trabajar, por ejemplo, todo en el dominio de la frecuencia. Todos los valores de las fuentes de corriente, de las fuentes de tensión expresadas fasorialmente, ¿no? Calcula su corriente de mallas, en este caso, ¿no? Determinar la corriente I usando el análisis de mallas. O sea, en la segunda práctica son los métodos de solución, ¿no? Métodos de solución y, digamos, y teoremas, ¿no? Entonces, con todo esto ustedes están prácticamente familiarizados, ¿no? Saben cómo plantear las ecuaciones, cómo resolverlos, o sea, plantean sus determinantes, ya tienen prácticamente, yo de lo que sé hasta mi experiencia hasta ahora, tienen prácticamente un programa donde se calcula un determinante para calcular las corrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, nos estaban pidiendo I sub 0, ¿no? I sub 0, y entonces de acuerdo a la característica de la corriente de malla, I sub 0 es igual a menos I sub 2, ¿no? Y eso es lo que finalmente, estas son cuestiones simplemente operativas, ustedes ya lo saben manejar, ¿no es cierto? No creo que esto sea difícil o les es difícil. Tiene que ver con la malla 1, ¿está bien? ¿Está bien para ir a malla 1? Las ecuaciones de la malla 1, las ecuaciones de la malla 2, ¿no? Las ecuaciones de la malla 2, lo verifican, ¿está bien? ¿Está correcto? Como te digo, es un trabajo que lo estoy recién empezando a hacer, o sea, lo estoy trabajando, recién lo estoy ahí viendo, ¿no? Entonces, para la malla 3 dice I3 es igual a 5, ¿no? 3 es igual a 5, ¿no? Entonces, ya luego ya tenemos allí una restricción, una ecuación de restricción, y en toda la ecuación donde veamos I3 ya le ponemos el 5, ¿no? Finalmente termina en una ecuación donde las variables, digamos, o sea, independientes son I1 y I2, ¿no? Hacen ustedes ahí sus ajustes, ¿no? Hacen su reemplazo, acá hacen su sustitución y, bueno, finalmente llegan a plantear una ecuación de, digamos, 2 ecuaciones con 2 incógnitas y que en este caso lo estamos resolviendo por método de determinantes, ¿no? O sea, ¿no? Estamos planteando así y finalmente lo estamos, como estamos en el dominio de la frecuencia, y acá ya nos están dando valores, ¿no? Estamos asumiendo de que esos valores debieran de ser, ¿no? O sea, fasores, ¿no? Debieran de ser fasores y además valores eficaces, ¿no? Que de pronto, al ser magnitud, o sea, amplitud o valor eficaz, no me está diciendo nada, ¿no? Porque todos los parámetros que estoy utilizando del problema, pues, o sea, si representa la amplitud, no hay problema; si representa la amplitud, no hay problema, porque todos van a salir de ese modo, ¿no? Entonces, acá en este caso, o sea, tenemos el valor que sale acá, ya es directo, ¿no? Es directo. Entonces, no nos hagamos ningún problema por eso, ¿no? Igualmente, del mismo modo, tenemos acá análisis de malla, ¿no? Que tienen análisis de malla, que se está planteando una supermalla, ¿no? Estamos planteando las ecuaciones, ¿no? Creo que eso sí es I2 le dice que es igual a menos I3, ¿está? Aquí los está planteando. Tenemos acá para la supermalla, está planteando también las ecuaciones, ¿no? Creo que esos temas ustedes lo manejan y lo conocen, ¿no? Lo pueden mirar y ver, decir si está bien, jóvenes, ¿ver?
dense su tiempo. Miren acá, este es el circuito original. Ah, el lapicero, ¿dónde está? ¿No? Este es el circuito original, ¿no? Este es el circuito original. Bueno, aquí ya estamos identificando la supermalla, estamos identificando el sentido de las corrientes, ¿no? O sea, como plantear acá un nodo también, ¿no? Como para decir esta corriente de 4 amperios, o sea, 4 amperios, ¿no? Más la corriente I3 es igual a I4, ¿no? Es una expresión. Aquí está la supermalla, se está planteando, ¿no? Para la supermalla, la ecuación es clara y precisa. De pronto aquí se está planteando también lo que les decía, I4 es igual a digamos, a I3 más 4, a I3 más 4, ¿no es cierto? Tenemos luego esto, hacemos la sustitución, pues por el valor, ¿no? Lo que nos están indicando acá de que I2 es igual a menos I3, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego planteamos acá, igualmente como en el caso anterior, una matriz, ¿no? O sea, tenemos ya finalmente, a pesar de tener esta supermalla, ¿no? Ustedes ya están familiarizados, que eso es redundante, ¿no? Entonces lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿no? En cualquier material de trabajo donde haya, pues, o sea, problemas relacionados con corriente alterna, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí estamos planteando para expresar los determinantes. Acá nos están pidiendo, ¿qué nos están pidiendo? Hallar B sub 0, ¿no? Tenemos los siguientes determinantes. La corriente I sub se obtiene como, tenemos acá la forma. Luego venimos acá ya, esto solamente como ya anteriormente hemos visto los dos problemas de nodos. Estos son los problemas digamos, de mallas. Tenemos acá el teorema de la superposición. Les estamos indicando aquí que se aplica a los circuitos de corriente alterna de la misma manera que como los circuitos de DC, ¿no? Eso ustedes también lo saben, ¿no? Claro, obviamente aquí creo que lo importante es de que el teorema se vuelve importante si el circuito tiene fuentes que operan a diferentes frecuencias. Puede estar un circuito trabajando a la frecuencia fundamental, otro puede estar trabajando, eso prácticamente se ve en Fourier, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, una función es una sumatoria digamos, una función periódica, de la sumatoria de n funciones seno, por decirlo, ¿no? Donde cada una de esas funciones tiene una frecuencia determinada, ¿no? La frecuencia fundamental, todas las demás son múltiplos de la frecuencia fundamental. 2 omega C, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0, 5 omega 0, 1 omega 0, dependiendo de las características, de las propiedades que hay que aplicar. Por ejemplo, a Fourier, uno puede llegar a que la función pues solamente se transforma en una función par, por lo tanto calcularemos solamente los que tienen las frecuencias pares, y otro de repente es una función que tiene que solamente ver que hay predominio de las frecuencias impares, y por lo tanto calcularemos solamente las impares, ¿no? Eso ya como una aplicación general, digamos, de la superposición, pero allí estamos aplicando superposición, ¿no? Entonces el teorema de superposición pues, se aplica, ¿no? Dice, se vuelve importante si el circuito tiene fuentes que operen a diferentes frecuencias, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, el teorema de superposición para encontrar I sub 0, que están pidiendo acá que alguien está I sub 0, y obviamente, digamos, lo primero que tienen que hacer es de que I sub 0 tiene que ser, pues, o sea, el resultado digamos, del primero, o sea, debido a la actuación por decir, ¿no? En este caso, de la fuente de tensión que correspondería, ¿no? O sea, por decir, al cálculo de I'0. Luego, digamos, esto de acá se cortocircuita, eso lo saben, eso se cortocircuita y ahora trabaja esto de acá, ¿no? De acá, esto de acá, y bueno, entonces solamente debido a la presencia de esto, ¿no? Donde I sub 0 dice acá, I sub 0 prima y I sub 0 segunda se deben a las fuentes de voltaje y corriente respectivamente, ¿no? Tenemos aquí está, ¿no? ¿Cierto? Cuando en ese caso
¿no? Tenemos acá, por ejemplo, dice, para encontrar I sub 0', considere el circuito de la figura A. A ver, considere el circuito de la figura, bueno, no es la figura A, bueno, se me ha pasado. Bueno, ya, entonces, igualmente, ¿no? O sea, tenemos acá, podemos aplicar, ya, para obtener I sub 0 segunda, ya vamos a I sub 0', creo que es más sencillo, ¿no? No nos puso la figura A, pero bueno. Para hallar I sub 0 segunda, considere el circuito en la figura B. Entonces acá se ha cortocircuitado, y aquí está la presencia de la corriente, de la fuente de corriente 50. Entonces acá se supone, ¿no? Digamos, estaba presente esto, y esto aquí estaba abierto, ¿no? Eso debe ser el circuito A, que debo de introducirlo dentro de esto y acá del trabajo, porque se me ha pasado, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que importa es que trabajemos independientemente, y cada uno, digamos, aplicando los criterios que ya sabemos, ¿no? Entonces, que si 0 segunda, en el caso anterior, bueno, no me di la gráfica, me la he pasado así de frente, pensé que lo había puesto. Entonces ya tenemos ya y 0', y 0 segunda, y tenemos acá, hemos hallado I 0 segunda, por allí arriba debe estar I 0', I 0', y entonces la suma, ya ustedes saben que es una suma algebraica, es igual, está saliendo acá, ¿no? Que es igual a menos 5 más J3.52, ¿no? O sea, ese es el valor, ¿no? Y aquí falta el módulo, también me he equivocado. Entonces, ¿ves? Aquí falta el módulo, porque estoy solamente graficando el ángulo y tengo que hallar el módulo, ¿no? Entonces, por eso le decía que esto ameritaba todavía una corrección, pero el criterio es lo que importa finalmente, ¿no? Que ustedes me digan de que si les hablan del teorema de superposición, van a siempre plantear, por ejemplo, esta ecuación de acá. Entonces van a plantear esta ecuación de acá y me van a decir I sub 0 a qué condición corresponde, I sub 0', digamos, ¿no? I sub 0 segunda, a qué situación corresponde, a qué condición, y luego pues se plantean las ecuaciones generales, y bueno, como ya ustedes tienen una calculadora casi programable para hallar eso, entonces ya de frente no es un problema complicado ni difícil, es seguir una secuencia, ¿no? O sea, seguir un procedimiento, como un catálogo, ¿no? O sea, cuando haya, cuando se haya hecho el teorema de superposición, hay que hallar, siempre hay que hacer esto, ¿no? Puede ser esto, digamos, para tensión, o puede ser también para corriente, ¿no? Y entonces, cuando hallamos I sub 0', ¿no? Ya planteamos las condiciones, ya nos olvidamos del circuito inicial, y bueno, y empezamos a trabajar, ¿cierto? Empezamos a trabajar y a resolver, ¿ya? Entonces, aquí también, por ejemplo, ahí se encuentra B sub 0 en el circuito, utilizando el teorema de superposición, ¿no es cierto? Yo se los voy a poner en pantalla un ratito para que lo miren, dado que el circuito opera a 3 frecuencias diferentes para la fuente de voltaje de DC. Una forma de obtener una solución es usar la superposición, ¿no es cierto? Tenemos acá, ¿no? Es lo que estábamos indicando. De repente este problema se los envío, ¿verdad? Como un archivito, ¿ya? De repente se los puedo enviar, ¿ya? Entonces aquí habíamos partido de la premisa, dice, ¿no? De que la superposición, el teorema de superposición era importante en la medida de que, digamos, o sea, tenía preponderancia cuando uno trabaja pues con diferentes frecuencias, ¿no? En este caso está trabajando acá con coseno de 2t, aquí está trabajando a seno de 5t, y aquí está trabajando una fuente de voltaje de seno. Entonces, y para ambos casos decimos, ¿no? Que B sub 0 va a ser igual a B1 más B2 más B3, donde dice, por ejemplo, donde B sub 1 se debe a la fuente de voltaje de 5 voltios. O sea, esto de acá, B sub 1 se debe al voltaje de 5 voltios. Entonces actúa esto, y los demás, digamos, ya ustedes saben que tienen que las fuentes de corriente se abren y las fuentes de tensión se cierran, ¿no? Entonces, bueno, B2 se debe, dicen,
no sé si lo habremos puesto también, de repente nos habremos olvidado, pero este criterio es lo que interesa, ¿no? B2 se debe a la fuente de voltaje. La fuente de voltaje. ¿Cuál es la fuente de voltaje? Digamos, en el primer caso, habíamos puesto 5 voltios, entonces, ¿no? A ver, dice, ya, B2 se debe a la fuente de voltaje, ya, fuente de voltaje, entonces, como para el anterior nos estaba diciendo que B1 se debía a la fuente de voltaje de 5 voltios, o sea, a la continua, ¿no? Y entonces B2 se debe a la fuente de voltaje, entonces se debe a esta fuente de voltaje de acá, se sobreentiende, ¿no es cierto? Y B3 se debe a la fuente de corriente, a la fuente de corriente que está aquí. Para cada caso, ¿no es cierto? Para cada caso, ¿no? Para encontrar B1 ponemos a cero todas las fuentes excepto la fuente de 5 voltios de DC. Recordemos que en estado estable un capacitor es un circuito abierto, ADC, mientras que un inductor es un cortocircuito a la condición de DC. ¿No? Hay una forma alternativa de ver dado que omega 0 es igual a 0, etcétera, etcétera. ¿No? Ya, listo. Entonces, se están planteando acá los circuitos, está el circuito, digamos, que tiene una determinada, ya tiene un dominio de la frecuencia, ¿no es cierto? Tiene el dominio de la frecuencia, que es esto de acá, que es esto ya lo hemos llevado, lo estamos representando como 10 ángulos de cero, ¿no? O sea, por conveniencia lo estamos planteando 10 ángulos de cero, estamos calculando acá, digamos, o sea, porque es una cuestión de un comentario, básicamente, porque en el problema inicial, bueno, aquí nos están dando en ceros, nos están dando en faradios, y entonces hay que aplicar el criterio de XL igual a omega L, y digamos XC igual a 1 sobre omega C. Las ecuaciones concordantes, faradios muy bien y Henrys muy bien. Bueno, si es microfaradios no hay también ningún problema, ¿no? Pero la idea es de que las unidades básicas y fundamentales para realizar la transformación, en este caso como resistencia inductiva son los Henrys y como resistencia capacitiva son los faradios. A estas alturas, ustedes ya lo saben, lo conocen, de acá se les está indicando un poco que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, igualmente, hay que trabajarse simplemente con un poco de cuidado para ver el sentido de los signos, ¿no? El sentido de los signos, de las corrientes, ¿no? La polaridad de las tensiones, para tener, digamos, para tener una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, aquí, bueno, como no sé, a ver si al comienzo nos dijeron el dominio de, sí, pues sí, el circuito está en el dominio del tiempo, y entonces acá de pronto también estamos trabajando el B2 en el dominio del tiempo, ¿no? Y después de pronto estamos trabajando el B2 en el dominio del tiempo, ¿no? Igualmente, para obtener B3, ¿no? Tiene los circuitos, este circuito se lo voy a mandar, no sé cómo, pero se los voy a mandar, ¿ya? Para que lo revisen y lo vean, ¿no? Aunque creo que no es necesario, creo que, digamos, ustedes manejan este tipo de cosas. Delegado. Sí, profesora. ¿Consideras necesario que te envíe este archivito o ya ustedes manejan bien esos criterios, porque prácticamente es lo que ustedes ya saben, ¿no? Solamente que hay que acordarse de que no olvidarse de que todos hay que trabajarlo en ohmios, hay que trabajarlo en ohmios y todo lo demás, bueno, y hay que tener un poquito de dominio de los fasores, ¿no? O sea, de trabajar con los números, o sea, imaginarios, pues, ¿no? Entonces tener cierta pericia y nada más. Lo demás es una cuestión sencilla, aplicar las leyes de Kirchhoff. Hasta ahorita estamos aplicando ley de Ohm, ley de Kirchhoff, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, sumatoria de tensiones, sumatoria de corrientes, solamente que hay que aplicar bien nuestras ecuaciones, ¿no? Para poder, digamos, plantear ecuaciones correctas, y obviamente si están correctas las ecuaciones, obviamente tendremos que tener una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, no sé si de pronto te parece interesante que se los envíe o ya ustedes tienen cierto dominio de esto, ¿no? A ver, delegado. Buenos. En realidad está en cualquier libro, ¿no? En realidad está en cualquier libro. Si ustedes revisen, hayan ¿cómo se llama?
superposición y bueno, se presenta un montón de casos. Estos problemitas yo tampoco no es creación mía, ¿no? De luego abajo voy a colocar de dónde lo saqué, que ya tengo que revisar el archivo porque como lo iba trabajando poco a poco, me encontré ese archivito, me pareció interesante y obviamente tengo que poner la referencia, ¿no? Y claro, le estoy dando un uso netamente académico, se lo estoy mostrando a ustedes, yo lo estoy, digamos, o sea, los problemas los encontré, bueno, la solución un bosquejo, algo, una introducción, pero ya lo estoy yo trabajando, tratando de hacer un poco más en detalle, y obviamente la fuente lo tengo que colocar, pero como es de fines académicos, yo no voy a hacer negocio de eso, no, pues no voy a vender mis aparatos, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente para mostrarlos, pero ya como para tener un orden ¿no? Un orden, una secuencia de los temas que se deben de tratar en el curso, ¿no? Entonces, si consideras necesario, les pueden ver la forma de cómo enviarlos, ¿no? Si no, pues simplemente ya ustedes lo encuentran en cualquier libro, ¿no? Ya, porque este tema ya es conocido, es redundante, ¿no? Porque ya lo han hecho en uno, lo han hecho, pero solamente con resistencias, ¿no? Me imagino, no han llegado a esta parte de trabajar con complejos, ¿verdad? Entonces, pero el criterio es el mismo, ¿no? Sí, profesora, pero si pudiera para practicar también, podría enviármelo, por favor, para enviárselo a la Para mañana. que lo puedan Practicar, revisar en detalle, exacto. ¿no? O sea, poco a poco, de repente algunas cosas se me han pasado, ¿no? Y sería como un caso que no sé, lo vea, me dice, profesora, de repente aquí hay un error, yo digamos, valoraría mucho eso, porque también, o sea, estoy trabajándolo, ¿no? Y como ven, hago mención a una figura y de pronto no la he puesto, no se me pasa, ¿no? Y esas cosas pueden ocurrir porque esto todavía no está pues en revisión, está en generación, ¿no? Y al momento de que uno va trabajando, va empezando a hacer cosas, tiene que pasar bueno, porque a alguien le tengo que decir, oye, revísame si está bien, y luego ya la etapa final, la revisión final, en ese momento ya está. Entonces decimos que estas notas de clase ya están concluidas, ¿no? Ya están terminadas y revisadas, ¿no? Pero al final, como usted también se ha dado cuenta, los libros también siempre van a encontrar, no siempre, pero en algunos momentos encuentran que hay error, ¿no? Pero eso sí, pues a veces por más que hay, y para trabajar un libro obviamente pues hay revisores, hay todo un operativo de gente que está trabajando detrás de ese proyecto, ¿no? Porque hacer un libro no es sencillo, pero pese a eso, a veces nos encontramos con que hay error en el libro, se equivocaron cuando nos ponemos a resolver o cuando vemos que las situaciones que está planteando hay un error, ¿no? Entonces, bueno, es así, pues, ¿no? Entonces, bueno, y ahora con el tema claro, decimos ese error de digitación, ¿no? Es una buena excusa, pero no debiera ser, ¿no? Y bueno, como que se da, ¿no? Hasta en los mejores documentos han encontrado que hay errores de digitación, ¿no? Entonces, bueno, pero más sobre todo cuando uno trabaja con ecuaciones, a veces piensas que has puesto un ángulo y de pronto te aparece otro y entonces hay que revisar y revisar. Plantear las ecuaciones es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Bueno, no es que sea complicado, uno toma su paciencia, hay que tener paciencia para poderlo trabajar, ¿no? Entonces voy a tratar de enviártelo para que tú lo compartas con tus compañeros, ¿no? Aquí lo que ustedes también ya saben, ¿no? Transformación de fuente, ya esto creo que es conocido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Luego tenemos acá en realidad esto de acá representa en los bornes A y B representa el generador real, ¿no? Un generador real siempre tiene su impedancia, ¿no? Tiene su impedancia propia, ¿no? Pero nosotros esto lo hemos estado obviando y de frente le hemos estado colocando acá una carga, ¿no? Entonces, asumiendo la idealidad del generador, ¿no? La idealidad del generador. Y bueno, pero en la práctica, el equivalente digamos, esta transformación, ¿no? Que en cierto modo si uno pues hace una similitud, ¿no? Se hace una similitud, esto de acá nos representa el equivalente del Thevenin, un ratito antes, el equivalente Thevenin, ¿no? O sea, sería el B de Thevenin y el Z de Thevenin, siempre cuando ya ustedes también han visto eso. Y cuando se vea eso, vamos a llegar a eso, ¿no? A que el Thevenin, en cierto modo, es un circuito que representa a un generador real, ¿no? Pero haciendo una similitud, Y esto lo conocen obviamente, ¿no?
Este es como si fuese el Thevenin y este es como si fuese, digamos, el equivalente de Norton, la corriente de Norton, y se dan cuenta que la ZS es lo mismo que la ZS de acá. Entonces, si estuviésemos aplicando el teorema de Thevenin, este sería el Z de Thevenin y este sería el Z de Thevenin, ¿no? ¿no? Bueno, y acá también hay un problema, calcular Vx en el circuito, ¿no? En el circuito usando el método de transformación de fuentes, ¿no? ¿Está? A ver, se los pongo allí. El delegado me explica si está bien esto. A ver, mira, bueno, claro, transformar la fuente, acá hay un problema. Subo, el delegado me explica si está correcto, porque está correcto, ya, por lo menos hasta esta parte de acá. Por favor, delegado, escucho, 2 minutos te doy para que lo revises. Se supone que este es el circuito original, ¿no? Esto es el circuito original, aquí falta decir, ¿no? De solución, puedo plantear solución, entonces ya, pues bueno, esas cosas también tengo que mencionarlos y tengo que poner. A ver, aquí el delegado me indica si está correcto. Entonces ahí no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Solamente lo que he hecho es esta fuente de tensión, he transformado en una fuente de corriente en paralelo con esto de 5 ohms. Todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá, es esto de acá, ¿no? Todo esto de allí se está repitiendo y aquí está Vx, ¿no? Entonces, aquí por cuestión de seguridad, por cuestión de repente de simplicidad, dice, ¿no? La combinación en paralelo de estos 5 ohmios, ¿no? O este 3 más J4, pero lo hace, dice, mejor, dice, ya mejor esta combinación lo voy a hacer, y lo voy a llamar un Z1, ¿no? Se llama un Z1, ¿está? ¿no? Y ahí sale este valor, ¿no? Y entonces, ya de pronto, un ratito, por favor, ¿ya? Un ratito. ¿Qué le digo? ¿No?
Sí, me dice, pone, no, se pone como una capuchosa que ya, yo fui a hacer la salida allá, yo le estoy las cosas, le compré las cosas, ya sé ya prima, cómo están las cosas, no tienes que comprar. Así ya se pone en una situación de una niña capuchosa, y no hay nadie que está por ese capítulo de la realidad. Sí, sí.
Sí, entonces si Mariela se quiere ir, será responsabilidad de Mariela, pero yo no asumo ningún compromiso, mamá, que te quede bien claro, le voy a decir. Porque he dicho, ¿qué vas a hacer allá? Porque vas a estar más encerrada acá, si quieres acá te sales a caminar, etcétera, etcétera, y nada. No, claro. Yo he dicho que no voy a ir, todo, ya sé, ya eso, me dice prima, ya sé. ¿Aló? Jóvenes, Sí, ¿están? profesor. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Tuve una emergencia de un familiar de la sierra, me van a disculpar, ¿ya? Bueno, ya, estábamos, ya, estábamos en esta condición, ¿no? De ver Z1, listo, ya, hemos definido. Aquí tenemos entonces, tenemos acá BS es igual a IS por Z1, igual, bueno, 5 menos J10B. Por divisor de voltaje, Bx, o sea, ya está prácticamente, ya tenemos acá un circuito, o sea, está llamando Z1 a todo eso de acá, ¿no? Está llamando a todo eso de acá Z1. Entonces, por divisor de voltaje ya estamos hallando acá Bx, ¿no? Creo que se ha reducido el circuito a su forma más sencilla y a su forma más simple, ¿no? ¿Está bien? Sí, creo que no hay ningún problema. Acá tenemos el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, lo que estábamos mencionando, ¿no? Entonces, dice, ¿no? O sea, los teoremas de Thevenin y Norton se aplican a los circuitos de corriente alterna. También a los de la misma manera que a los circuitos de corriente continua, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, acá lo que estábamos mencionando, ¿no? Sí, el único, tal vez, un poquito de cierto interés, cierto, ¿qué te digo, no? O sea, eh, enfocarse un poquito más en el tema de cómo se manejan los números complejos, ¿no? O sea, hay que allí ver cómo operar, ¿no? O sea, concentrarse bien en lo que estamos haciendo, ¿no? Y un mal manipuleo definitivamente pues cambia las cosas, ¿no? Los números complejos son una cosa compleja, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? Entonces, eso es la parte de lo que se está mencionando y que ya anterior al comienzo se los había dicho, ¿no? Entonces, un circuito lineal, o sea, tiene que ser necesariamente lineal, se reemplaza por una fuente de voltaje en serie con una impedancia, ¿no es cierto? Entonces, un circuito lineal que es una caja negra, ¿no es cierto? Una caja negra que tiene sus bornes A y B, ¿no? Y este circuito, o sea, cualquier caja puede haber una serie de impedancias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también, o sea, también puede haber fuentes, etcétera, pero toda esta caja negra, que es una concentración de diversos componentes, o sea, puede ser representado, puede ser reducido por un equivalente, digamos, de Thevenin y la Z de Thevenin. Obviamente, para calcular el Z de Thevenin hay hasta 3 formas, 3 métodos que ya se les voy a plantear en un momento que hagamos un seminario, ¿no es cierto? La forma más elemental, la básica que ustedes han trabajado, es cuando digamos las fuentes son independientes, no hay ningún problema, ¿no? El Z de Thevenin sale, o sea, pero siempre no hay que olvidar o sea, cuáles son los bornes en los cuales voy a aplicar el Thevenin, ¿no? Normalmente, si este es un circuito, acá hay un generador, de repente acá, digamos, hay una configuración de la estrella, qué sé yo, hay elementos que están conectados de diversas formas, etcétera, etcétera. No me está interesando mayormente la configuración de este elemento que está acá, ¿no? Pero sí me interesa el punto A y me interesa el punto B. Entonces, yo voy a tener, digamos, acá, obviamente, o sea, si voy a hacer una simplificación entre los puntos A y B,
puede tener, digamos, una carga, ¿no? O sea, una carga, y el análisis siempre es la carga, ¿no? Es el motivo del estudio. Entonces acá tenemos entonces el equivalente de este circuito que acá está aquí complejo, se transforma en un B de Thevenin y en un Z de Thevenin, y tenemos acá siempre los bornes A y B, siempre los bornes A y B, digamos, los visibles, ¿cierto? Bien. Igualmente, digamos, o sea, aquí podríamos aplicar lo que se dice la transformación de fuentes, lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? La I de Norton sería la B de Thevenin, entre la Z de Thevenin, sería la I de Norton, y esta Z de acá, la Z de Thevenin, es igual a la Z de Norton. Entonces, eso es la transformación de fuentes, no es un proceso inverso, ¿no? O sea, yo puedo venir en este sentido o puedo venir también en este sentido, ¿cierto? Para eso previamente habíamos hecho el tema de la transformación de fuentes, y de pronto nos encontramos en que sí tiene su aplicación ya un poco más real en el equivalente Thevenin y el equivalente de Norton. Eso sí es el teorema es muy importante y siempre lo vamos a aplicar. O sea, una de las cosas que inclusive en su vida profesional van a aplicar siempre va a ser el teorema de Thevenin. El de Norton no tanto, tal vez digamos a nivel de laboratorio, debido a que es una fuente de corriente, ¿no? Y como ustedes comprenderán, tener una fuente de corriente es complicado, es costoso tener fuentes de corriente, es como les decía, digamos, fabricar inductancias resulta de pronto costoso, ¿no? Entonces, con fines de estudio, con fines de laboratorio, con fines de investigación, con fines de análisis de algunos circuitos, o sea, importantes, en el cual de todas maneras necesitas una fuente de corriente, entonces en esas condiciones se usa, ¿no? Pero en la generalidad de los casos vamos a trabajar siempre con el, digamos, circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Entonces, tenemos acá, en el caso de Norton, ¿no es cierto? En el caso de Norton ya igualmente, ¿no? En el circuito equivalente de Norton, el circuito lineal se reemplaza por la fuente de corriente paralelo con una impedancia, es como una transformación, ¿no? Los circuitos de Thevenin se relacionan, B de Thevenin es Z de Norton y de Norton, Z de Thevenin es igual a Z de Norton, lo que les había dicho, ¿no? Estas impedancias son iguales, ¿no? Estas impedancias son iguales, ¿no? Aquí, por ejemplo, están pidiendo a ver que hagan el equivalente en los terminales AB, ¿no? Los terminales AB, ¿no? Entonces, a ver, el que me pidió los 2 puntos, ¿quién era? A ver, que me explique lo que está acá, para hacerlos participar de alguna manera. A ver, Diego Rivera, ¿puede explicarnos acá? Ay, mucho la conexión. Un ratito. Ya, a ver, tienes acá, ¿no? Dice obtener el equivalente en las terminales AB. Estas son las terminales AB, ¿no? En el circuito, para encontrar el Z de Thevenin, ¿no? A ver, explícanos si está correcto lo que estamos planteando acá. Primero lo he separado, ¿no? O sea, el capacitor con la resistencia de arriba. ¿O no? No, sí. A ver, Lo he está reacomodado. hablando. Sí, exacto, está reacomodado. Para Este hacer el más, punto para hacer más fácil C, hallar el el punto valor de C, la impedancia. para la configuración, ¿no? Para Ujú. tener una configuración, ¿no? Tenemos desde el punto F, acá abajo debe ser el punto F y el punto D, aquí está, ¿no? El punto F, punto D, luego tenemos acá el punto E y el punto C, el punto E, el punto C, entonces, digamos, hemos hecho un reacomodo, ¿no? Entonces, como dice aquí, para encontrar este Z Thevenin, establezca la fuente de voltaje en cero, como se muestra en la figura A, ¿no es cierto? Como se muestra en la figura A, la resistencia de 8 ohms está en paralelo con la reactancia de menos J6 y la resistencia de 4 está en paralelo con la reactancia de J2, ¿no es cierto? Sí, profesor. Correcto.
¿no? De modo que su combinación, bueno, aquí nos sale este Y valor ahí de ya acá, ¿no? ya es más notorio hallar la impedancia equivalente de todo eso. Claro, entonces ahí ya es un poco más sencillo, ¿no Más es cierto? práctico. Y más práctico, ¿no? Y esta Z2, ¿qué representa? Igualito, ¿no? Es el Z2 equivalente, el impedancia representa equivalente aquí de la resistencia de 4 ohmios y el inductor de con 12, 4, de 2, 2. igualito. Entonces tenemos un Z1 por un lado y tenemos un Y Z2 Z2 por el por el otro. otro lado. Claro. Entonces la impedancia Thevenin es la combinación en serie de Z1 y Z2. O sea, lo que bueno, ya aquí se ha simplificado. Entonces tenemos acá 648 menos J2, 46. ¿No es cierto? Ahora el asunto está para encontrar el B de Thevenin. ¿Ya? Para encontrar el B de Thevenin. A ver, explícame para, dice, ¿no? Para encontrar el B de Thevenin, considera el circuito de la figura B. Considera el circuito de la figura B, las corrientes se obtienen, a ver, explícame. Como, Corriente I1. claro, como está en paralelo la fuente de 120 y 75, entonces la diferencia de potencial también va a ser lo mismo entre D y F. Y para hallar la corriente sería 120 con un ángulo de fase de 75 sobre la impedancia total, que Entonces sería I1 8 es menos igual J6. Claro, 120 J6, con ya, ángulo de sigue, 75, sigue, claro. Ajá. Y para I2 lo mismo, como sigue. está en paralelo a la fuente de 120, ya, pues sería para hallar la corriente de I2 sería 120 con ángulo de 75 sobre la impedancia equivalente, que sería 4 más J12. Ahí te sale I2. Ya. Entonces aquí dice, ¿no? Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de, bueno, de todo esto de acá, nos dice en la figura B, nos da el B de Thevenin igual a menos 4I2 más, o sea, menos J6I1 igual a 0, ¿no? O sea, aquí 4I2 ya menos J6 por I1. Eso, Sí. esa es una forma, ¿no? Ustedes pueden hallarlo de cualquier forma, ¿no? Entonces, finalmente acá tenemos el B de Thevenin, sería todo esto de acá, ¿no? El B de Thevenin se puede calcular, ya el B de Thevenin sale esto de acá, ¿no? 37, 95, etcétera, ¿no? Y, bueno, ahí nos hemos quedado, ¿no? No hemos hallado el Z de Thevenin. ¿Ya ves? Aquí está el Z Thevenin. Ya lo hallamos al comienzo, ¿no? Al comienzo lo hallamos, ¿sí? Este es el Z Thevenin, entonces, que vendría a ser este acá. El B de Thevenin, este de acá, es el B de Thevenin, listo, está aquí. O sea, solamente hemos realizado una transformación y que nos ha ayudado bastante, ¿no? O sea, ustedes obviamente pueden reconfigurar su circuito de tal manera de que eso les permita pues, simplificar, ¿no? Les permite hacer más sencilla la cosa y bueno, pues sin perder o sea, aquí el objetivo es de que no involucremos al punto A y al punto B, porque eso es, digamos, entre esos puntos es lo que nosotros nos están pidiendo el equivalente Thevenin. Si lo vemos parte de, o sea, luego confundimos con E y hacemos combinaciones, hacemos transformaciones y de pronto perdemos el A y el B, entonces pues, sería, o sea, volver a las ecuaciones, al circuito original sería un poco complicado, ¿no? Por eso siempre hacerlo todo, pero manteniendo independiente A y B, en este caso que es digamos que son los puntos, ¿no? En los cuales nos piden que hallemos el equivalente de Thevenin, ¿no? Que son los puntos en los cuales nos piden que hallemos el equivalente de Thevenin. ¿Ya? Entonces, con eso tendríamos ya, simplemente había que colocar el B de Thevenin y el Z de Thevenin, ¿no? Entonces, siempre un poquito operativo, ¿no? Por las transformaciones que hemos realizado, pero al final también es una secuencia, ¿no? Lo que nos interesa es entonces calcular el Thevenin, se calcula a circuito abierto, ¿no? O sea, circuito abierto. Voy a calcular el Thevenin a circuito abierto, el Z de Thevenin, ya lo hemos calculado acá de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como esa fuente es una fuente independiente, ¿no? El Thevenin igual como en el caso anterior, entonces el ZTVN se calcula en la red pasiva,
vista desde los bornes A y B, para lo cual, digamos, yo esa fuente de tensión tengo que, digamos, cortocircuitarla, ¿no? Tengo que cortocircuitarla y listo, ¿no? Entonces, pero si hubiesen fuentes controladas, eso ya no es tan sencillo, ¿no? Ya no es tan fácil, ¿no? Yo no puedo, salvo que la fuente dependiera digamos, de esto de acá, ¿no? Entonces sería 5 veces la tensión de entrada. Allá, pues cuando hago el circuito de acá, la fuente dependiente también se hace cero, entonces ya no hay problema, ¿no? Pero eso es lo que generalmente no ocurre, ¿no? Entonces, tenemos acá, entonces, ¿no? Es así simple, un problemita simple, ¿no? Eso lo también en la práctica, pero el ciclo pasado, ¿no? Listo. Ya, en este caso, acá ya les están poniendo, por ejemplo, aquí hay una fuente controlada, ¿no? O sea, hay una fuente controlada que es una fuente de corriente, ¿no? Que depende de I sub 0, ¿no? Depende de I sub 0 y nos están pidiendo, ¿no? Visto de los terminales AB. Siempre es para los terminales AB. En el caso anterior, bueno, pues cambió solamente. Ustedes, como le hicieron la configuración, le hicieron el cambio, le hicieron la configuración, lo pusieron acá el AB, bueno, acá, aquí abajo, ¿no? Pero normalmente, para efectos de resolver el problema, siempre, digamos, acá lo colocamos entre estos, con bajo esa configuración AB, por decir NN, ZX, qué sé yo, ¿no? Porque aquí va a haber una carga. En todo este bloque va a haber una carga y todo este circuito lo hemos simplificado en un equivalente Thevenin para asistir a la carga y, bueno, y la carga, digamos, de repente nos pueden pedir la potencia consumida por la carga, digamos, la corriente que pasa por la carga, la tensión, qué sé yo, ¿no? Todos esos parámetros, ¿no? Entonces, tenemos acá, a ver, me va a explicar, aquí está, este es el circuito original, me va a explicar, a ver, ¿quién está? A ver, me va a explicar. A ver, Borja, ¿está? Borja. No está, entonces está, yo voy a pasar, me olvidé de pasar lista ahora, voy a pasar lista siempre todas las clases, Borja no está, o sea, no ha venido el día de hoy. Verástegui Daniel está. Verástegui Daniel está. Sí, profesora. A ver, explícame. Se me está yendo la internet, ya. A ver, explícanos qué te parece, si están correctas las ecuaciones. Tienes el circuito original, ¿no es cierto? Y acá un circuito ya en el cual, ¿qué cosa hemos hecho? Ya. Explícanos. Encontrar, dice, el circuito equivalente de Thevenin vista desde las terminales AB, ¿no? Para aplicar, bueno, para encontrar B de Thevenin, aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1, ¿no? En la figura A. A ver, aquí está. Ya. Ajá, se ha aplicado la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. Aquí está el nodo Y luego 1, se ha y acá aplicado, tenemos el nodo 2, ¿ya? ajá, y luego se ha aplicado la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla que está en el medio, ¿Ya? en sentido horario. He ¿Las comenzado por la ecuaciones están multiplicación. correctas? ¿Las ecuaciones están bien? Menos i sub 0 por 2. Sí, ahí está bien. La primera de menos i sub 0 por 2 menos 4j, porque porque la corriente I sub 0 está al revés, está en sentido contrario ¿Ya? del que se ha tomado, del sentido del que se ha tomado. Luego el menos 0.5 I sub 0, eso está en el mismo sentido, así que está bien el signo positivo ahí. Y ¿Digo? el voltaje de Thevenin, ¿no? Que también está en ese Para, mismo sentido. claro, porque también, digamos, podría darse ya de que el B de Thevenin sería igual
a 0,5 y sub 0, ¿no? Entonces, pero tendríamos que hallar primero el I sub 0, ¿no es cierto? Y, claro, o sea, la fuente de tensión acá B de Thevenin, esta es una fuente corriente, ¿no? No, Sí. está bien, no está mal, no. Estoy en otra cosa, ya, sigue. Ya. Tendríamos que hallar la tensión acá, tendríamos que hallar la tensión acá en esta fuente de corriente para que sea igual a la B de Thevenin. En este caso es una fuente de corriente, ¿no? Una fuente de corriente y así. Entonces esto de acá está involucrado ya B de Thevenin, y entonces sale inmediatamente ya. Estas ecuaciones están correctas, ¿no es cierto? Estas Sí, ecuaciones profesor, están está bien. correctas, ¿sí? Sí. Ya hasta acá entonces ya tenemos el B de Thevenin, ¿no? Entonces nos piden ahora obtener el Z de Thevenin, ¿no? Nos dicen elimine la fuente independiente. Tenemos acá eliminar la fuente independiente que es esta de acá, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Sí, se ha eliminado la fuente de 15 amperios. ¿Ya? Luego se ha colocado una corriente I sub S ¿Ya? de 3 ¿Y subes amperios. dónde? Acá se ha puesto, bueno, ya, claro. Y aquí se ha colocado una I sub S de 3 ángulo de 0. ¿Para qué Porque es eso? para obtener O sea, la el impedancia. resultado, digamos, la impedancia, ¿no? Para hallar la impedancia, que sería, digamos, el BS sobre el IS. El equivalente de eso sería la impedancia vista desde estos bornes, o sea, vista hacia acá, ¿no? Vista hacia acá. ¿Ya? A Sí, ver, profesor. continúa. A ver, Ahí se ha calculado. Bueno, como ya se tenía el I sub S, se ha hecho las ecuaciones nuevamente, la ley de corriente de Kirchhoff, y se ha obtenido el V sub S. ¿Ya? Y entonces, Bueno, teniendo ya el I sub S y el V sub S, ya se puede calcular la impedancia de Thevenin. ya hemos calculado el B sub S, luego la impedancia de Thevenin aquí es igual al B sub S, ¿no es cierto? Que es Entre el I sub S. ya, entre el I sub S. ¿Y el I sub S ya lo teníamos? Sí, porque eso hemos Claro, colocado, el no I le sub hemos dado un valor. S está a 3 ángulos de 0, pues hemos dado el ángulo de 3 ángulos de 0. Entonces ya, bueno, entonces con 3 ángulos de 0, no le hemos colocado el 0, y entonces el Z de Thevenin es este acá. Entonces, una de las formas, ¿no? O sea, les habíamos dicho, ¿no? El Thevenin siempre tienes que hallarlo en circuito abierto, ¿no? Tienes que hallarlo en circuito abierto. La impedancia de Thevenin la puedes hallar, digamos, o sea, si no hay fuente dependiente, solamente fuente independiente lo hallas en la red pasiva, como veíamos en el circuito Zoom. Bueno, otra forma es que cuando hay una fuente dependiente, ¿no? Ya, o sea, puedes utilizar, hallar, dependiendo, ¿no? Puedes hallar el B de Thevenin y puedes hallar la corriente de Norton. Entonces ahí planteas las ecuaciones, etcétera, hallas el B de Thevenin y hallas la corriente de Norton, ¿cierto? Entonces, ahí con eso también hallas el Z de Thevenin. La otra forma es esta, la que ponemos acá, ¿no? Normalmente casi siempre ponemos alguna fuente de tensión, ¿no? En este caso se ha puesto una fuente de corriente, ponemos una fuente de tensión acá, y de esta fuente de tensión sale la corriente. Entonces esto de acá, si fuese una fuente de tensión entre esta corriente, es, digamos, el equivalente de todo lo que hay, digamos, hacia la izquierda del AVE. No me interesa en este caso si los elementos son, digamos, lineales o no lineales. Esta fuente dependiente es lineal o es no lineal. Esta fuente dependiente es lineal o no lineal. Tú mismo Lineal. que estabas haciendo las ecuaciones. ¿Por qué?
Mm, Acá en esta parte, de por qué acá está dependiendo de I sub 0, es lineal. En conclusión, ¿A en qué se realidad refiere con acá, lineal? no, pues, o sea, ¿qué cosa es un circuito lineal? ¿Qué cosa es un circuito lineal? Entonces venía estudiando desde el ciclo pasado, ¿qué cosa es un circuito lineal? ¿Qué es? No recuerdo, ¿Quién profesor. responde? ¿Quién es? ¿Quién responde? ¿Quién responde? O sea, dependencia lineal puede ser porque está multiplicado por... Dependencia lineal, pues, la independencia lineal, ¿no es cierto? Cuando se cumple con las propiedades de la independencia lineal. En este caso, digamos, este 0,5 I sub 0 es lineal. Sí. Porque Si depende de I sub 0, ¿no? O sea, depende de I sub 0, entonces, digamos, siempre va a ser, va a mantener esa, como te digo, esa dependencia, ¿no? Entonces, I sub 0 ¿cómo se llama? Para este caso particular lo hallamos, ¿no? Lo hallamos, ¿podríamos hallar el I sub 0? Sí, lo hallamos, y entonces de pronto eso se transforma en I sub 0 es 2 y esto se transforma en un amperio, ¿no? Se transforma en un amperio. Pero en términos generales, acá, digamos, o sea, cuando yo planteo esta forma, ¿no? Con la tensión o con la corriente, cuando planteo esta ecuación de dependencia, entonces, digamos, no interesa, porque está acá, pueden haber elementos lineales o no lineales, me interesa solamente la relación final de tensión y corriente, ¿no? Eso se cumple para todos los casos, ¿no? Entonces, hay tres formas de calcular el Z de solo circuitos independientes, digamos, cuando hay solo fuentes independientes, ¿no? Que ya ustedes lo manejan bien. Cuando hay fuentes dependientes, calculamos, o sea, si nos es fácil, siempre Thevenin tenemos que calcularlo, porque nos están pidiendo el equivalente de Thevenin. Hallamos el B de Thevenin, y de pronto se nos es más fácil, entre los bornes A y B, de repente acá colocar o hallar la corriente de cortocircuito, entonces la tensión de Thevenin sobre la corriente de cortocircuito es la impedancia de Thevenin. Segundo caso. Tercer caso, bueno, acá pues le pongo una fuente de corriente, ¿no? De un IS, luego digamos, hago pues que la relación BS sobre IS me da un valor determinado y eso va a ser el equivalente, o sea, la impedancia equivalente de T, ¿cierto? Listo. Y BS sobre IS me da, digamos, el equivalente de T, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay otro problema para obtener la corriente I sub 0 utilizando el teorema de Norton, ¿no? Entonces, en esta parte de la práctica se les va a indicar, ¿no? O sea, casi son explícitas las preguntas, ¿no? Aunque ustedes lo podrían resolver por cualquier método que ya saben, pero digamos, se les va a decir, allá, como en este caso, ¿no? Obtener la corriente I sub 0 utilizando el teorema de Norton. De repente tú lo puedes hacer utilizando por mallas, lo podrías hacer utilizando, digamos, o sea, utilizando, digamos, el de Thevenin, lo podrías utilizar, ¿qué más podrías utilizar? Potenciales de nodos, por mencionar alguno de los métodos de solución que ustedes ya tienen, podrían utilizarlo. Pero en este caso, si yo te digo, por eso es que les digo, si yo les pongo un circuito de una determinada forma, ustedes tienen que tratar con ese circuito. Entonces, obtener la corriente I sub 0 usando el teorema de Norton. Entonces, no les estoy diciendo que lo hagan por lo que ustedes quieran. Entonces, tu caballero nada más tienes que utilizar el teorema de Norton, ¿ya? Entonces, bueno, jóvenes, entonces voy a tener la siguiente clase, voy a terminar acá y entonces continuamos el día de mañana con unos problemitas más. Bueno, y prácticamente son los teoremas, ¿no? Mañana haría la parte de algunos problemas de aplicación de lo que correspondería a lo que es la segunda parte. La segunda parte es qué cosa hemos visto, lugares geométricos, y hemos visto métodos de solución, y hemos visto teoremas, ¿no? Falta el teorema de Thevenin, teorema de Norton, que son los más usuales, ¿no? Que es lo que más se aplica, que es lo que más está presente
en los circuitos inclusive reales, ¿no? Hay teorema pues, o sea, de Thevenin, de Norton, el teorema de Miller, el teorema de Millman, y hay muchos teoremas, ¿no? Pero digamos, aquí hemos visto los dos más importantes y, bueno, y eso es lo que realmente les tomamos, ¿no? A veces yo por ahí hago de pronto el teorema de Miller como una aplicación sencilla, a ver si mañana les hago en el seminario, y a los problemas, de tal manera de que el lunes estén dando su segunda práctica calificada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profesora. Disculpe, profesora, Ya, más listo. bien sobre el trabajo que dejó era para la semana 9, ¿no es cierto? Sí, semana 9, los trabajos son para Ok. semana 9 todavía. Eso sería la tercera práctica, ¿ya? Todo, con la presentación de Sí, sí. PPT. Con la presentación es un puntaje, Ok. la solución del problema es otro puntaje, la sumatoria de los dos es la tercera práctica. Hagan lo mejor que puedan porque con eso es un punto para ayudarlos y para levantarlos, ¿no? Para levantarlos, la idea es levantarlos en sus prácticas, ¿ya? Está bien, profesor. Listo. Entonces tengo que salir, ahorita me están votando y tengo que grabar, ¿ya? Ya listo, chicos, entonces. Nos vemos mañana. Chao, cuídense. Recording